Hoy vamos a hablar de una de las fiestas más importantes de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving. Pero la quiero contar de una manera diferente, con hechos desconocidos para ustedes que marcan realmente la celebración del Día de Acción de Gracias como una fiesta nacional. Es una celebración que todos hemos visto en películas y en series, familias reunidas, pavos enormes, desfiles y mucho fútbol americano. Pero detrás de todo eso hay una historia larga y curiosa que empieza mucho antes de los Estados Unidos mismos. Antes de que los peregrinos llegaran a América, en Europa ya se celebraban fiestas para dar gracias por la cosecha. En Inglaterra, Escocia y también en Holanda existía la tradición de celebrar el fin de la temporada agrícola con comidas comunitarias y ofrendas religiosas. Eran los llamados Harvest Festival o Harvest Home. Se decoraban las iglesias con espigas, frutas y flores y se compartía comida con los vecinos. Era una mezcla de tradiciones cristianas y costumbres agrícolas más antiguas. Esas celebraciones siguen vivas hoy. Por ejemplo, en septiembre de 2025 en Londres se celebró el Harvest Festival en diversos lugares. Es un ejemplo de cómo estas antiguas fiestas agrícolas siguen formando parte de la vida británica, aun cuando ciertamente no con la misma repercusión que en sus excolonias americanas. En 1620, retomando la historia, un grupo de unos 100 colonos ingleses, los llamados Pilgrims, embarcaron en el Mayflower rumbo a América. Eran puritanos que habían vivido en Holanda buscando libertad religiosa. El viaje fue muy duro y al llegar a Massachusetts fundaron la colonia de Plymouth. El primer invierno fue terrible, murieron casi la mitad. Pero al año siguiente, con la ayuda de la tribu Wampanoag, aprendieron a cultivar maíz, calabaza y otros alimentos. Al año siguiente, los colonos organizaron una comida para celebrar la buena cosecha e invitaron a los Wampanoag. Fue un encuentro intercultural y un gesto de agradecimiento por la supervivencia. El menú incluía venado, maíz, pescado y frutas del bosque. No era aún la fiesta que conocemos con el tradicional pavo, pero fue el antecedente simbólico del Thanksgiving. Y hasta aquí la historia que todos conocemos. De aquí en adelante vamos a narrar unos hechos históricos que aún no conocemos que existían. Unas colonias lo convirtieron en una celebración oficial. Rhode Island emitió una proclama en 1759 con un Dios salve al rey e invitando a un día de acción de gracias. En plenas guerras de independencia, en 1779, el presidente del Congreso Continental, John Jay, declara un día de acción de gracias para mayo de ese mismo año. El motivo principal es la guerra y solo en segundo lugar se menciona la exitosa cosecha. Y después de la independencia en 1783, el Congreso de la Nueva Nación, prácticamente creada un mes antes, en septiembre de 1783, mediante la ratificación del Tratado de París, declara un día de acción de gracias. También el triunfo en la guerra es lo más importante. El famoso John Hancock, por su caligrafía en la firma de la Declaración de Independencia, proclama como gobernador de Massachusetts un día de acción de gracias siguiendo las instrucciones del Congreso y en un texto que ya no dice Dios salve al rey, sino Dios salve a los Estados Unidos de América. Después de la independencia, el Congreso pidió al presidente George Washington que designara un Día Nacional de Acción de Gracias. Washington firmó la proclamación el 3 de octubre de 1789, estableciendo el jueves 26 de noviembre como Día de Gratitud y Oración por la nueva Constitución y por el gobierno federal recién formado. No fue una ley ni una fecha anual, sino una celebración puntual, pero marcó el precedente de que el jefe de Estado podía convocar al pueblo a dar gracias. Otros presidentes como John Adams y James Madison repitieron la práctica de forma ocasional, hasta que un siglo después Abraham Lincoln la convirtió en una tradición permanente. La joven nación siguió creciendo y expandiéndose. Las costumbres de acción de gracias se mantuvieron pese a que no era un día nacional y cada estado lo manejaba a su voluntad. La gran diversidad religiosa que ha caracterizado a la nación americana desde sus inicios marcaría unas grandes diferencias entre el sur y el norte y más adelante en el siglo XX entre Oriente y Occidente en esa misma nación. En líneas generales son diferentes versiones del cristianismo, pero sobre todo diferentes maneras de celebrar los ritos. El Día de Acción de Gracias
no era un evento religioso, y eso es sin duda una de las características que ha hecho que este sea el evento más importante del año. Pero pese a eso, los estados del sur van a insistir en que la celebración de Acción de Gracias es la gran fiesta de los del norte. De hecho, la van a llamar el Gran Ayuno del Norte Abolicionista, en alusión a que en esos momentos los Estados Unidos se enfrentaban a una división que unos años más tarde los llevaría a la guerra civil entre aquellos que querían mantener la esclavitud, los del sur, y aquellos que querían abolirla, el norte abolicionista. Los estados del sur tenían sus días de Acción de Gracias, pero eran diferentes. Eran días de ayuno y se compartían en comunidad en las iglesias. Mientras que en los estados del norte las iglesias no intervenían en la celebración de Acción de Gracias, en las del sur se llevaban a cabo celebraciones con importantes sermones. Los sermones del día del ayuno, donde se fijaban posiciones importantes con respecto a la defensa de la esclavitud. Las iglesias del norte respondieron también con sermones del Día de Acción de Gracias, no del ayuno, y naturalmente el contenido era antiesclavista. Habíamos mencionado entonces cómo no existía una fecha de celebración nacional, sino que era una fecha fijada por cada estado. Y a esto le hemos agregado el hecho de que los del sur no participaban y los del norte sí. La prensa informaba de las fechas. El New York Times informaba las fechas de cada estado y solamente aparecían los estados del norte, que eran quienes celebraban. En 1851, curiosamente se destacaba que todos lo celebraban el mismo día, el 27 de noviembre. Las tensiones finalmente reventaron y en 1861 el país se dividió en dos: la Unión, los estados del norte, y la Confederación, los estados del sur. Quien tuvo que sortear esa crisis fue el presidente Abraham Lincoln. Durante la guerra emitió dos proclamas relacionadas con el Día de Acción de Gracias. La primera, el 15 de julio de 1863, establecía el 6 de agosto como un Día de Acción de Gracias nacional tras la victoria de Gettysburg unos días antes. Una celebración puntual en pleno conflicto. Ojo, aquí las gracias se dan es por la guerra y no por la cosecha. La historia que conocemos siempre es que el Thanksgiving era por el agradecimiento de la cosecha, pero aquí empezamos a darnos cuenta que la historia está cambiando y que ahora los agradecimientos son por las guerras que se van ganando. La segunda proclama tiene que ver con una mujer, Sarah Josepha Hale, escritora y editora de revistas de mujeres y de cuentos y canciones infantiles, quien le sugirió al presidente Lincoln que esta era la oportunidad de tener un gran día de celebración nacional. El 3 de octubre de 1863, Lincoln invitó a todos los estadounidenses a celebrar el último jueves de noviembre como un día de gratitud y unidad. No era una fecha puntual, era la creación de una fecha que se iría a repetir todos los años. No era una ley de la nación, pero marcó el comienzo de la tradición anual del Día de Acción de Gracias. Para ese primer año, la celebración sería el 24 de noviembre de 1864. Que sería la primera y última vez que Lincoln lo celebrará. Será asesinado menos de 6 meses más tarde, días después de finalizar triunfante la Guerra Civil Americana. Pero movámonos en el tiempo 75 años hacia adelante y llegaremos al año de 1939, cuando el mes de noviembre tenía 5 jueves. Lo usual es que tuviera 4, pero ocasionalmente había meses en que lo tenía 5. Esto hacía que el Día de Acción de Gracias cayera el 30 de noviembre, dando menos días para las compras de Navidad. La nación estaba saliendo de una gran depresión económica y de todos los ajustes hechos por Roosevelt y el New Deal como su medicina para reactivar la economía. Las compras navideñas tendrán que ser objeto de las recetas económicas. Existía una regla no escrita en el comercio estadounidense: nadie inicia la temporada de compras de Navidad hasta el día después de Acción de Gracias. Roosevelt decidió entonces que ese año el pavo se comería una semana antes. Pero como era un decreto y no una ley del Congreso, entonces cada estado era autónomo en seguir o no los dictámenes de la Casa Blanca. El tema generó confusión. Los caricaturistas mostraban un confundido pavo mirando hacia dos fechas diferentes. Unos estados optaron por hacerlo en la fecha oficial, el 30 de noviembre, y otros optaron por la nueva fecha del 23 de noviembre, que a partir de ese momento se llamará el Thanksgiving, en alusión al nombre del presidente Franklin Delano Roosevelt. Algunos estados siguieron la nueva fecha
y otros mantuvieron la tradicional. Es decir, unos estados tenían Thanksgiving y otros tenían Franksgiving. Otros estados más inteligentes, como Texas o Colorado, decidieron que se celebrarían dos veces, Thanksgiving y Franksgiving. El año siguiente, en 1940, el presidente tenía otras preocupaciones en su agenda. Su campaña para su tercer periodo, segunda reelección, triunfó el martes 5 de noviembre y cuando recibió un mensaje de felicitaciones donde le preguntaban si ese año se celebraría Acción de Gracias el jueves 21 o el jueves 28, decidió que era hora de hacer algo e involucrar al Congreso. En 1941 el Congreso decidió resolver la confusión. En octubre aprobó una resolución que aún decía el último jueves de noviembre, pero el Senado la enmendó y le puso el 9 de diciembre de 1945, 2 días después del ataque a Pearl Harbor y un día después de que el Congreso declarara la guerra al Japón, y cambió la palabra el último por el cuarto. Roosevelt firmó la ley definitiva el 26 de diciembre de 1941. Desde entonces, el Día de Acción de Gracias se celebra siempre el cuarto jueves de noviembre y no el último jueves de noviembre. Con el paso de los años, el Día de Acción de Gracias se fue llenando de tradiciones modernas. Una de ellas es el fútbol americano. Desde 1876 se juegan partidos en Thanksgiving y hoy la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, programa 3 partidos con audiencias de millones de espectadores. Otra gran tradición son los desfiles. El más famoso es el de Macy's en Nueva York, que empezó en 1924, pero no fue el primero. Ese honor lo tiene el desfile de Gimbels en Filadelfia en 1920, que aún existe hoy, pero bajo otro nombre. También hay desfiles tradicionales en Detroit, Chicago, Houston y otras ciudades. Y por supuesto está el Black Friday. Nació en los años 50 en Filadelfia como una expresión policial para describir el caos que se armaba en el tráfico tras el día de Thanksgiving. Y desde los años 80 se convirtió en el gran día de descuentos y el inicio oficial de la temporada navideña. La ceremonia de perdonar el pavo es una tradición moderna que se asocia también al Día de Acción de Gracias, pero su origen no es tan antiguo como suele creerse. A partir de 1947, la Federación Nacional del Pavo comenzó a enviar un pavo vivo a la Casa Blanca como regalo para la cena presidencial. Sí, la Federación Nacional del Pavo. Existe la Federación Nacional del Pavo. Bush padre decidió cambiar la costumbre y en vez de comerse el pavo, lo perdonó para recordar la anécdota de que Lincoln había perdonado un pavo por petición de su hijo. Frente a las cámaras, Bush anunció que ese pavo no sería servido en la cena de Acción de Gracias y desde entonces cada presidente perdona un pavo al año, que pasa a vivir un feliz retiro en una granja en las afueras. Aunque el Día de Acción de Gracias se inspira en algunas ceremonias de gratitud por la cosecha, nunca fue una fiesta religiosa oficial ni propiedad de una iglesia. Desde el inicio fue una invitación a agradecer, cada uno a su manera, sin dogmas, sin una liturgia única y sin una institución religiosa detrás. Primero sirvió para agradecer por los ciclos de la naturaleza, después para agradecer por los triunfos militares y reflexionar como nación. El gobierno la proclamaba, las familias la celebraban y la iglesia la acompañaba cuando la necesitaba y cuando lo quería. Sin embargo, terminó siendo una fecha marcada por 3 guerras decisivas. La independencia, cuando el Congreso Continental promueve días de agradecimiento por las victorias. La guerra civil, cuando Lincoln usa el Thanksgiving para unir un país roto después de Gettysburg. Y finalmente, el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando tras Pearl Harbor el Congreso fija por ley la fecha definitiva. Así, una tradición que nació para agradecer la cosecha terminó convirtiéndose en el único día del calendario cívico estadounidense dedicado a celebrar algo que ninguna guerra logró destruir: la reunión familiar y la gratitud.